Soy Magali Lara, soy artista visual, soy maestra y soy gestora. Trabajo en la UAM en Morelos y estoy aquí para dar una charla sobre mi trabajo y sobre los diferentes perfiles de artistas contemporáneos. La maestra Magali Lara, las nuevas generaciones de artistas están deseosas de escucharla aquí en el Estado de México y a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y en el marco de la Escuela Plástica Mexiquense, le damos la más cordial bienvenida. Bueno, es un gusto estar aquí. Efectivamente llevo muchos años como maestra y para mí ser maestra es una manera importante de iniciación artístico. Así es que antes de pasar a las transparencias y contar un poquito el trabajo, quiero más o menos hablar sobre justamente lo que es un perfil artístico y los cambios o las cosas que a mí me parece importante destacar. Yo empecé a trabajar cuando entré a la escuela en 1976, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en un momento interesante que tenía que ver con el 68, la gente que había participado como alumno en el 68, en San Carlos regresó a dar clases, eran maestros jóvenes, y les resultaba muy difícil hacer una práctica artística sin tener una actitud, vamos a decir, producto de todo lo que había pasado durante esos años. 68, aparte de que acabamos de conmemorar el 12 de octubre, también implica la Olimpiada, ¿no? Que implica toda la Olimpiada Cultural que hizo en ese entonces, que trajeron muchísimos artistas. Es un año peculiar el 68 mundialmente, porque efectivamente los valores en las prácticas artísticas van cambiando, y para mi generación esa idea de poder trabajar de uno a uno con un maestro que tenía ganas de experimentar otras cosas, con la gestión colectiva, con lo que sucedía en ese entonces, muy particularmente con la ciudad, pues fue para mí importante. Pero yo vengo de una familia, mi familia es de la península de Yucatán, yo soy la séptima hija, y a mí no me gustaba el modelo de lo que se suponía que tenía que ser yo como mujer. Mi mamá viene de una familia medio feminista. En Yucatán hubo un congreso feminista y que por eso se inventó el 10 de mayo, y entonces mi mamá siempre tenía esta cosa ambigua sobre por qué las mujeres no podíamos ser autónomas. Y mi papá, por otra razón, siempre hizo apoyar una cuestión educativa con nosotras. Éramos 5 mujeres y 4 hombres. Para mí, entonces, cuando empezó a llegar la pubertad y había esta idea tan rígida de qué tenía que ser yo y qué tenía que sentir, me pareció muy violento y me busqué otro tipo de escuela y conecté con las feministas, una primera generación de la segunda ola, con Marta Acevedo, Marta Lamas, y con ellas empecé a transitar en un lugar de reconocer primero quiénes éramos y por qué había estas maneras de verse, que en la escuela era muy obvio, pero también, digamos, en esta cuestión de mis maestros, Sebastián, Ricardo Rocha, Ceres Navarro, Tomás Parra, de esta idea de que los artistas podíamos cambiar la visión del mundo, y sobre todo que nuestra práctica estaba conectado con la realidad. Pero la cuestión feminista a mí me ha dado siempre una manera crítica de ver y entender el mundo, y una crítica de verme a mí y mi propio quehacer, en el sentido que me gusta mucho la idea que el trabajo siempre tiene que ver con arriesgar, con sí tener una cuestión técnica, pero también escuchar a los otros. Parte de la formación feminista en esos años también tenía que ver con colaboración, al igual que con los grupos, y yo muy pronto hice un grupo con amigas muy cercanas, y había esta práctica que es una práctica muy importante en toda esta cuestión feminista, que se llamaba el pequeño grupo,
que tenía que ver con reunirnos 4 o 5 conocidas, no necesariamente amigas, y hablar de esta historia que no se contaba, esta historia personal, y que en realidad se hablaba de una situación social, de una situación, digamos, ideológica en que las mujeres teníamos que pelear por un lugar de autonomía. En el momento que estamos hay que aprender de lo femenino. Lo femenino ha sido muy despreciado muchos años, ¿no? Y creo que hay que aprender a entender que lo femenino no es exclusivo de las mujeres y que ahí también hay conocimiento y hay bienestar. De hecho, mucho del bienestar viene de esta cultura femenina, ¿no? La cosa de los cuidados que hemos olvidado, e inclusive la importancia de la cuestión afectiva. Creo que eso tenemos que replantearnos, ¿no? En este mundo que todo es la cosa del dinero y el consumo, quizás en esta emergencia ecológica en la que estamos, volver a pensar inclusive en otro tiempo para pasar el tiempo, creo que es importante, ¿no? Es una experiencia también interesante. Un coleccionista decidió que mi generación, que es verdad, ha sido un poco ninguneada, y entonces nos invitó a hacer una experiencia como la de Osaka, cuando se fueron a la feria de Osaka en el 67. El Estado mexicano invitó a unos pintores, hicieron unos murales preciosos que están en el Museo de Zacatecas. Este hombre decidió que él iba a hacer algo parecido, entonces nos dio unos bastidores gigantescos para hacer unos murales. Yo llegué tarde a esa convocatoria y siempre llegaba tarde a las reuniones porque yo daba clases. Yo vivo en Cuernavaca, las reuniones eran en México, y entonces cuando me llegaron los bastidores no entendí y yo hice un tríptico. Pasamos a la siguiente. Este es el tríptico, enorme, pero me di cuenta que no quería que fuera un tríptico colgado uno y otro, sino que quería que fuera un tríptico que en realidad es como una especie de paisaje que se ve como si fuera una proyección. Y creo que eso es lo que es interesante, como cada pieza te pide un montaje diferente. Y entonces estos cuadros no se ven como si fuera uno junto al otro, sino se ven en una especie de horizonte. Ha sido una de las experiencias más gratas, porque formatos grandes siempre son deliciosos, pero también una pesadilla, porque mover ese bastidor era tremendo. Pasamos a la siguiente. Estos son otros cuadros que hice más o menos en el tiempo de otro formato, pero que tiene que ver justo con esta relación de paisaje, de tormenta y de escritura un poco. ¿Seguimos? Y esto es lo más actual. Bueno, ya venimos, cambié. En 2012, bueno, yo perdí a mis papás de 2004 a 2010. Tenía una relación y me separé. Y cuando llegó 2012 pensé que todo el mundo había pensado en algún momento que se iba a acabar el mundo, por la cosa de la predicción maya. Y de hecho sí se acabó. Pero vi entonces la película esta de Melancolía de Lars von Trier y pensé que es una película, no sé si ustedes, es una película muy triste, pero es alguien que ve que viene la destrucción y decide no hacer nada. Y yo pensé que la destrucción no siempre todo, bueno, es tremenda, pero siempre trae cosas que no podemos saber hasta que lleguen. Esta es la serie de Futuro. Eso se hizo una exposición en Indianilla. Pasamos la siguiente, por favor. Son estos cuadros donde hay esto negro que viene, que ya está acá, que viene, que no sabemos qué otra cosa trae. Pero lo que me gustaba de estos cuadros es que todo lo que ustedes ven en blanco son diferentes blancos y tiene diferentes barnices. Y entonces se ve en la luz, se ven cosas distintas. No todo es parejo, no es una superficie, hay modulación. Esta es otra de las series también en esa abstracción rara que a partir de 2012 estoy teniendo. Pasamos más, por favor. Y esto es lo último, se llama coraza, que es un término de Wilhelm Reich, uno, digamos, de estos grandes de principios del siglo XX, que él quería
hablar sobre la sexualidad, pero también como un problema político, como un problema, digamos, quería juntar el marxismo a Marx con Freud. Tiene una definición que es muy interesante y que con esto vamos a terminar, que dice que el cuerpo que tenemos en realidad es un paisaje, es una negociación con nuestro pasado y nuestro presente. Es una negociación también con lo que creemos que nos ataca y cómo creemos defendernos. Y eso, digamos, al defendernos hacemos esta coraza. Pero parte de poder ser persona es justamente poder desarmar esa coraza. Y estos son los trabajos que presenté. La pasamos a la siguiente, en esta idea de coraza, estas voces interiores, esta idea de lo que les decía desde un principio de identidad que no es monolítica, es conflictiva y que al mismo tiempo es vital, pero que el adentro y el afuera se confunden. Y estos son algunos de los libros. Este es un libro que hice hace muchos años, cuando tenía 25, con mi idea de identidad. De hecho están los Morandi. Seguimos a la siguiente. Y este es el libro que hice para esta exposición, que es del 2019. Yo terminé mi licenciatura muchos años después, hice una nivelación y luego hice una maestría. Y entonces tenía miles de fotos oficiales, esas que te tienen que ver las orejas y tienes cara casi de delincuente, y las utilicé para hablar sobre los cambios del rostro y la dificultad que es ver el tiempo que pasa en tu rostro, lo cómodo que es tener un rostro joven. Pasamos, es otra de las pinturas. Son de los dibujos, les digo, esta especie de investigación visual. Estos son dibujos que son en papel carta. Seguimos. Estos son cuadernos de trabajo. Estos son unos poemas de unas poetas contemporáneas mías. Este es la última, que se llama Historia de Fantasmas. Ya vi que los fantasmas me gustan, pero ahí sí combiné al fin los dibujos con la pintura. Pasamos las imágenes, por favor. A ver si se ve el montaje. Ajá. En la sala todo está visto como si fuera una narración. La idea de poner dibujos junto con las pinturas, no como díptico, sino como comentario el uno con el otro, los dibujos sobre pared y sobre esos dibujos las imágenes. Seguimos, por favor. Lo que yo creo que es el reto es cómo hacer para que nuestras comunidades, sobre todo en los estados que hay escuelas de arte, conozcan lo que se hace y tengan una idea de empatía con el trabajo de los demás y de veras puedan tener una mayor proyección, porque no es fácil hacer un trabajo creativo si no lo expones, si no se comenta, si no es parte de la vida, ¿no? El genio loco que tienen las obras de arte escondidos es muy difícil. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, en Morelos, que tenemos alumnos y artistas muy, muy capaces, pero alrededor de los 35 años hay una deserción. Es una deserción muy clara, que es que no consiguen trabajo con eso, ¿no? O sea, no tienen ninguna representatividad, es un esfuerzo excesivo y empiezan los hijos, empieza la pareja, empiezan otro tipo de problemas. Cuando una institución empieza a reconocer a sus propios artistas, hay colecciones, hay un museo que tiene eventos en los que ellos se sienten partícipes, yo creo que eso es mucho más fácil, ¿no? Eso es mucho más, ni siquiera que se les solucione el problema económico, pero sí el problema de validez del propio trabajo, ¿no? Yo creo que en la medida que hay artistas de una comunidad que se ve el trabajo, la gente siente que está representada y eso es muy importante, por un lado. Y luego la otra parte, el arte lo que hace es que
sí crea una comunidad, digamos que un sentido de pertenencia. Cuando las instituciones además tienen la buena fortuna de ser anfitriones y aceptar a la sociedad que está, digamos, actuando para que se conozcan y para que sea un lugar de encuentro, yo creo que se gana muchísimo en crear pues un entramado social de confianza, ¿no? Y bueno, hay otras muchas cosas que suceden con las imágenes. No en balde nuestra sociedad tiene tanta imagen, ¿no? Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.